Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con la clase y vamos a ver, si bien es cierto, he puesto como título leyes de conservación. Lo que vamos a ver más que todo son la ruptura o la violación de estas leyes de conservación cuando trabajamos con la interacción débil. Entonces vamos a comenzar describiendo brevemente la ley de conservación y después qué es lo que pasa en la interacción débil. En principio la paridad, ¿está bien? La paridad se conserva en la interacción fuerte y electromagnética. En esa se conserva, ya está comprobado, está bien estudiado. ¿Qué significa que se conserve la paridad? Significa que si nosotros tenemos una función y la tomamos en el menos r, vamos a tener f de r. En este caso nosotros tenemos una paridad positiva. Paridad positiva. Es decir, que no se altera la función de onda si cambiamos la posición, la invertimos. Y si tenemos que menos r es igual a psi de r, entonces tenemos una paridad negativa. ¿Está bien? Paridad negativa. Ahora, estos son los casos cuando la paridad se conserva, está claro, y puede ser que se conserve positivamente o negativamente. Ahora, es posible que haya un caso en el cual no se conserva la paridad. Está bien que no se conserva la paridad. Entonces, si no se conserva la paridad, nosotros vamos a tener lo siguiente. Digamos de que psi va a ser igual a un A psi más B psi menos, donde este más y este menos nos indican de que esta es una función o parte de la función con paridad positiva y la otra con paridad negativa. Acá, por la normalización y la interpretación estadística de la función de onda, se tiene que cumplir que a cuadrado más b al cuadrado es igual a 1. Entonces, esta función para a diferente de 0 y para b diferente de 0 no es función propia del operador paridad. ¿Está claro? Este no es función propia del operador paridad. Eso lo podemos comprobar fácilmente si nosotros aplicamos el operador paridad sobre esta función. Vamos a tener alfa, aplicar el valor, la paridad sobre psi más b, disculpen, aquí no es alfa, aquí es a, estoy usando a, más b, el operador paridad sobre psi menos, y esto va a ser igual a psi más menos b psi menos, que es diferente a p psi. Es decir, disculpen, aquí es una p minúscula psi, donde esta p minúscula es el valor de la paridad o el valor propio de la paridad, y esa p minúscula es igual a más menos 1. ¿Está claro? Entonces, las funciones propias de la paridad son estas que simplemente cambian a más o menos 1, que cambian su signo. Y podemos tener funciones que no conservan la paridad. En este caso, jóvenes, es necesario mencionarlo, de que esta relación b sobre a, o en todo caso que b al cuadrado sobre a al cuadrado, ¿está bien? B al cuadrado sobre A al cuadrado nos va a servir de
medida, nos va a servir de medida de la no conservación, de la paridad. De la no conservación de la paridad. Entonces, la violación de la paridad va a ser máxima. La violación de la paridad va a ser máxima si es que b al cuadrado sobre a al cuadrado, esto es igual a 1. ¿Está claro? B al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. En este caso es la máxima violación de la paridad. Jóvenes, en ese caso es evidente de que cada uno de estos tiene la mitad o 1 sobre raíz de 2 y tienen la misma probabilidad. Tienen la misma probabilidad. Hasta ahí, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Hasta ahora todas las evidencias nos dicen que en la interacción fuerte la paridad se conserva. ¿Está claro? Y que la probabilidad, a ver, vamos a poner aquí en la interacción fuerte, la paridad se conserva y que en todas las interacciones que se han estudiado, la probabilidad de una mezcla de paridades, de paridades, es decir, b sobre a al cuadrado, es menor o igual a 10 a la menos 13. Esto nos indica, esta probabilidad es muy pequeña. 1 siempre es del orden de 10 a la 13 veces mayor que el otro. ¿Está bien? O 10 a la 6 es que sacamos la raíz cuadrada. Por lo tanto, la probabilidad de encontrar una conformación mezclada es muy pequeña. Por eso es que se afirma de que la paridad se conserva en la interacción fuerte. La paridad también se conserva en la interacción débil. ¿Está bien? En la interacción electromagnética, quería. En la interacción electromagnética. Para la interacción electromagnética está en el orden, esto, es decir, vamos a poner aquí, para la electromagnética, esto está en el orden de 10 a la menos 6, 10 a la menos 7. ¿Está claro? Entonces, igual, sigue siendo un valor muy pequeño. Sin embargo, en la interacción débil no se conserva, y eso es justamente lo que vamos a ver ahora. Ahora vamos a ver. Entonces, pasemos a la siguiente página para ver un pequeño esquema. La paridad está asociada con la denominada operación de inversión espacial. ¿Está bien? La operación de inversión espacial. ¿En qué consiste? Que yo tengo el vector R y este vector R lo paso al vector menos R. ¿En qué consiste esto, jóvenes? Esta inversión espacial es un conjunto de dos operaciones. Vamos a ver estas dos operaciones. Tenemos nosotros nuestro sistema o nuestro eje coordenado, nuestro sistema coordenado, y tenemos esto que está acá. Disculpen, jóvenes. Tenemos esto que está acá. Y a ver, ¿qué tenías? Ya. Entonces tenemos, digamos, este es X, este es Y y este es Z. Ahora vamos a colocar un espejo. El espejo lo colocamos acá. ¿Está bien?
Entonces, al momento que este sistema de coordenadas se refleja en ese espejo, ¿está bien? Se refleja en ese espejo, vamos a tener nosotros lo siguiente. El eje Y se refleja de la misma forma. El eje X se refleja de la misma forma. Sin embargo, el eje Z no se refleja de la misma forma. Es decir, aquí tenemos X, aquí tenemos Y y aquí tenemos Z. Jóvenes, esto que está aquí es un espejo. ¿Está claro? Este es un espejo. Hemos puesto un espejo y estamos trabajando con el reflejo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, lo hemos reflejado. A ver, un momentito, jóvenes, déjenme hacer lo siguiente. Entonces nosotros tenemos esto que está acá. Y tenemos de que vamos a dibujar, entonces ahora nuestro sistema es el siguiente. Nuestro sistema es el siguiente. Tenemos X, Y, Z, después que lo hemos reflejado. Ahora, bueno, este es el 0, el O, está bien, el origen. Aquí también vamos a tener nuestro origen. Este es el primer paso, es decir, nosotros tenemos un primer paso. Y vamos a tener un segundo paso que va a consistir en dar un giro, alrededor de este eje Z. Entonces nosotros vamos a dar un giro alrededor de ese eje Z. Y como resultado vamos a obtener lo siguiente. Este es el paso 2. Es decir, el paso 2 se obtiene una vez que hemos realizado el giro. Y tenemos, si realizamos el giro, esta X va a pasar para acá. Entonces vamos a tener nosotros por aquí el X, el Y se va a invertir, va a estar hacia abajo, y el Z va a seguir estando en esta dirección. Y ese va a ser el Z. Entonces tenemos X, Y y Z. Es decir, aquí se realiza una reflexión especular y aquí se realiza una rotación. Jóvenes, es decir, la inversión espacial implica realizar estas dos operaciones. ¿Está bien? Realiza estas dos operaciones. Si en las ecuaciones de Maxwell, por ejemplo, nosotros reemplazamos R por menos R, obtenemos exactamente las mismas ecuaciones. Por eso es que se dice de que el campo electromagnético o la interacción electromagnética conserva la paridad. ¿Está entendido, jóvenes, cómo es que será la paridad? Hay que tener en cuenta que las leyes físicas que nosotros conocemos del campo electromagnético, en particular, la interacción electromagnética, no cambian si nosotros realizamos una operación especular y no cambian con respecto a las rotaciones. Por lo tanto, si no cambian con respecto a ninguna de estas dos operaciones, entonces tampoco cambia con respecto a la inversión temporal. Entonces, hasta 1954 no existían leyes que cambiasen con la inversión espacial. Pero esto cambió, jóvenes, entre 1954 y 1956.
entre 1954 y 56 aparecieron hechos que hicieron dudar en la invarianza con respecto a la inversión espacial, es decir, la conservación de la paridad. Y esto fue debido a que apareció la denominada paradoja teta-tau. Paradoja teta y tau. ¿En qué consiste la paradoja teta-tau? En primer lugar, teta y tau son los nombres o las denominaciones que se les dieron a una nueva partícula que se había descubierto. ¿Está bien? Una nueva partícula que se la había descubierto en las operaciones, en ciertas operaciones de desintegración. Más adelante se estableció, y es parte justamente del problema, de que estas dos son dos denominaciones distintas a la misma partícula y que ahora recibe otro nombre. Entonces vamos a ver en qué consistía esta paradoja. Tenemos este mesón teta, porque es un mesón, que se descompone en un pi mesón positivo más un pi mesón nulo. Y tenemos esta otra partícula tau positivo que se descompone, no confundan con el tauón, jóvenes, por si acaso, en un pión positivo más un pión positivo y más un pión negativo. Entonces, como tenían procesos de desintegración distintos, lo más razonable es que se consideren que eran dos partículas distintas. Ahora, resulta que esta se daba con un 21% de probabilidad, es decir, un 21% de las veces, y este un 5,6%. Es decir, no cubrían el 100% si es que fuesen la misma. Jóvenes, resulta que estas dos ahora son la partícula K, es un kaón, y la principal descomposición de este kaón es en un muón y un neutrino muónico, un antimuón y un neutrino muónico, y esto tiene el 63,4% de probabilidad. Es decir, esta es la desintegración principal de este tipo de partículas. ¿Está claro? Pero se había descubierto estas dos desintegraciones. El tema es el siguiente. Eran dos partículas que daban desintegraciones distintas, y eso nos hacía pensar que eran partículas distintas. Sin embargo, tenían la misma carga, tenían la misma masa, tenían todos los números cuánticos iguales. Es decir, todo era igual menos su forma de desintegración. Y su forma de desintegración no teníamos razón para poder decir por qué se desintegra de esta forma o de esta forma. ¿Está claro? Es decir, no había ningún razonamiento que nos permita explicar el por qué qué es lo que pasaba ahí. Además había lo siguiente: la paridad de teta, ¿está bien? La paridad de teta es igual a menos 1 por menos 1, que son las paridades de estos dos, multiplicado por menos 1 a la 0, donde 0 es el momento, está bien, 0 es el momento orbital, y hemos visto antes. Y esto nos da más 1. Mientras que la paridad de tau es igual la paridad del pi mesón por la paridad del pi mesón por la paridad del pi mesón por menos 1 al momento orbital, que en este caso también es 0 y es menos 1. Entonces nosotros tenemos de que, salvo la paridad, todas las demás características de este teta y este tau son exactamente la misma. Exactamente la misma. Entonces, ¿cuál era la solución? Existían dos partículas prácticamente idénticas con diferente paridad.
Entonces solo nos queda lo siguiente: o son partículas distintas, o la paridad no se conserva en las interacciones débiles. O son partículas distintas, o la paridad no se conserva en las interacciones débiles. Entonces, ahí fue que Yang y Li en 1956 propusieron como alternativa de que teta y tau eran la misma partícula y que la paridad no se conservaba. ¿Está bien? Y la paridad no se conservaba. Esa fue la propuesta que hicieron Yang y Li. Yang y Li. Y resulta que en 1957, para poder comprobarlo, se pone un experimento en el cual tenemos el cobalto 2760 que se descompone en el níquel. Aquí tenemos 2860 más un electrón más un antineutrino electrónico. Es decir, aquí lo que nosotros tenemos es la descomposición o la desintegración débil del neutrón. ¿Está claro? Desintegración débil de un neutrón. Se midieron el número de electrones que emitidos, ¿está bien?, en direcciones contrarias. ¿Está bien? En direcciones contrarias al spin del núcleo. Es decir, nosotros tenemos algo así. Digamos que esto es el cobalto 60, y este cobalto 60, disculpen, a ver, esto tengo que hacerlo ahí. Este cobalto 60 tiene un spin. Un spin es un momento mecánico, y lo que se hace es, se miden todos los electrones que viajan en una dirección. Disculpen. Ya. Se miden todos los electrones que viajan, digamos, en esta dirección. Entonces, esto es P del electrón. Y también se miden, y aquí vamos a decir, vamos a hacer como que tenemos un espejo. Realmente aquí no hay un espejo, jóvenes, pero imaginemos, también se miden. Aquí hay algo que hay que tener en cuenta. El spin nos está implicando un giro. ¿Está bien? El spin nos está implicando un giro. Entonces aquí es las que están teniendo este giro. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Cuando hacemos la reflexión especular, nosotros vamos a tener de que el núcleo sigue estando ahí, el giro sigue siendo el mismo, el momento, está bien, el momento mecánico sigue estando en la misma dirección, pero al medirlo se miden los electrones que son emitidos en dirección contraria. Entonces aquí tenemos el momento del electrón. Entonces, al momento que se miden y con esta reflexión, se tendría que tener que en esta reflexión hacia ambos lados, ¿está bien?, tenemos estos dos posibles direcciones de movimiento de los electrones. Entonces, aquí tenemos nosotros de que la dirección del movimiento de los electrones cambia al opuesto, en este caso. Cambia al opuesto. Mientras que se mantiene la posición. Es decir,
los electrones que salen de acá hacia este lado deberán de corresponder a núcleos de cobalto que también tienen spin en sentido contrario, para que se mantenga la paridad, pero no sucede eso, será eso. Por lo tanto, la paridad no se conserva. Jóvenes, en parte eso está explicado o fundamentado en el hecho de que realmente este J como vector es un vector que es axial. ¿Está claro? Y los vectores axiales no cambian de signo cuando los invertimos, y eso es lo que pasa en este caso. Entonces la paridad no se conserva para la interacción débil. ¿Hasta ahí está claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, si no hay preguntas, pasamos a la siguiente ley de conservación, que es la helicidad. La helicidad. La helicidad. Jóvenes, ¿saben ustedes lo que es la helicidad? ¿Alguna idea de qué es la helicidad? Me parece que es la componente del momento a lo largo del eje de movimiento de la partícula. Más, así es, eso es lo que nosotros tenemos. Entonces vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente, jóvenes. A ver, vamos a tener nuestra flechita aquí y vamos a decir, esta flecha nos está representando, el momento, ¿está claro? Entonces vamos a tener nosotros, este es el momento, J, y vamos a tener de que la partícula, por ejemplo, se está moviendo en esta dirección, es decir, en esta dirección tenemos su momento. Cuando nosotros tenemos esto de que la dirección del movimiento es perpendicular al momento angular de la partícula, estamos hablando que tenemos una polarización transversal. ¿Está bien? Tenemos una polarización transversal. Vamos a copiar. ¿Y qué es lo que pasa si es que nosotros tenemos, por ejemplo, nuestro momento, digamos, en esta dirección? Y de nuevo tenemos nosotros nuestra polarización, nuestro momento está en este caso en esta dirección. En este caso, jóvenes, nosotros tenemos, este es P, este es J, tenemos una polarización, pero también podemos tener el siguiente caso. Podemos tener el siguiente caso. Aquí tenemos de nuevo el momento y este es el J. En ambos casos, jóvenes, nosotros tenemos aquí una polarización longitudinal. Una polarización longitudinal. Sin embargo, acá tenemos una polarización izquierda y esta es una polarización derecha. Estos son los dos tipos de polarización que nosotros tenemos, la polarización transversal y la longitudinal. Y la longitudinal puede ser a su vez derecha e izquierda. Entonces, una partícula se considera polarizada, ¿está bien? Si es que el spin, en este caso el J,
está dirigido con respecto al momento, y aquí vamos a decir polarización izquierda, polarización derecha. Entonces, la medida de esta polarización se da por medio de un número que se denomina H, que es el producto escalar de J por P dividido sobre el valor absoluto de J por el valor absoluto de P. ¿Está bien? Entonces, a esto es a lo que se le conoce como helicidad. ¿Está claro? Eso es la helicidad. Entonces, la partícula polarizada puede tener helicidad positiva, o si es que está orientada hacia la derecha, o tiene helicidad negativa si es que está orientada hacia la izquierda. ¿Está claro? Es una medida de la polarización. Y si es transversal, entonces es una onda que no está polarizada. Es una partícula que no está polarizada. Entonces aquí vamos a ponerlo, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Esto lo ponemos por acá y vamos a decir entonces H más 1 o H menos 1. O sea, H puede ser más 1 o H puede ser menos 1. Y entonces aquí nosotros tenemos una polarización derecha, lo que corresponde a una helicidad negativa, y una polarización izquierda. Una polarización izquierda. Muy bien. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Esta es la definición de helicidad. Esta es una definición de helicidad. Ahora viene lo interesante. En 1958 se probó experimentalmente que la helicidad del neutrino siempre es negativo. ¿Está bien? Experimentalmente se comprobó que la helicidad del neutrino siempre es negativa. Siempre es negativa. ¿Eso qué significa? O sea, es decir, el neutrino tiene espiralidad izquierda. Tiene espiralidad izquierda. Ahora, el neutrino y el antineutrino solo aparecen en las interacciones débiles. ¿Está bien? Entonces, esto también es una indicación adicional de que no se conserva la paridad en las interacciones débiles. Entonces vamos a tener nosotros lo siguiente. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Aquí tenemos el J. Vamos a decirle que este es un J, que es igual a H medios. ¿Está bien? Igual a H medios. Vector, le voy a poner el vector al H. Le voy a poner el vector al H. Eso es simbólico, jóvenes. ¿Está claro? Es simbólico. Y tenemos nosotros lo siguiente. Tenemos que este es P. Tenemos que este es P. Esto es lo que pasa con el antineutrino. Entonces, para el antineutrino,
el neutrino polarización derecha y el antineutrino, el neutrino izquierda y el antineutrino derecha. Entonces aquí para el antineutrino electrónico vamos a tener de que el H es igual a más 1 y el número cuántico leptónico es igual a menos 1. Ahora, para el neutrino nosotros vamos a tener lo siguiente. Tenemos de que este H es el mismo para ambos. ¿Está bien? ¿Qué pasó aquí? Es decir, tenemos el mismo spin. Sin embargo, aquí vamos a tener de que este está hacia el otro lado, es el momento. Significa que para el neutrino tenemos lo siguiente. Delta el neutrino sub E, H igual a 1, disculpen, H igual a menos 1 y LE igual a más 1. Esto es lo que nosotros tenemos para el neutrino y el antineutrino. Entonces, fíjense, si nosotros invertimos nuestro sistema de coordenadas, esto siempre se va a mantener igual. ¿Está claro? No cambia al inverso. Entonces, esta fue, jóvenes, una demostración más de que en las interacciones débiles no se conservaba la paridad. No se conservaba la paridad. No sé si eso está claro. Muy bien. A ver, si está claro, hacemos una pausa, jóvenes. Volvemos en 10 minutos a las 6. Nos reincorporamos.
A ver, jóvenes, continuamos con la clase. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, para terminar este tema, por ejemplo, si nosotros aplicamos el operador paridad al antineutrino electrónico, nosotros lo que tendríamos es lo siguiente: el operador paridad sobre, y vamos a colocarlo de esta forma, LE igual a menos 1, H igual a más 1, que son los números cuánticos del neutrino, del antineutrino electrónico. Y esto sería lo siguiente: con la inversión espacial no se afecta el número cuántico leptónico, así que tendríamos LE igual a menos 1, pero sí se afecta la helicidad. ¿Por qué? Porque cambia de signo el momento, pero no cambia de signo el momento angular, el spin, está claro, porque ya hemos visto de que eso se debe a que es un vector del tipo axial. Por lo tanto, esto sigue siendo más 1. H igual a más 1. Jóvenes, no existe un antineutrino. O sea, aquí lo que nosotros... disculpen, aquí este sí cambiaría. Este sí cambia y se convierte en menos 1. Entonces, no existe un antineutrino con polarización izquierda. Los antineutrinos tienen polarización derecha. Es decir, no existe, esto no existe. De la misma forma, si aplicamos el operador paridad sobre el neutrino electrónico, es decir, el operador paridad sobre LE igual a más 1 y tenemos H igual a menos 1, tendríamos LE igual a más 1 y H igual a más 1. Y esto es otra partícula que no existe. No hay neutrinos con polaridad derecha, solo con polaridad izquierda. Entonces, por eso es que se menciona de que esta es una nueva prueba de que la paridad no se conserva en las interacciones débiles. Si hacemos esto mismo, jóvenes, para el fotón, por ejemplo, no hay ningún problema, y ahí no vamos a tener ese problema, porque sí tenemos fotones con polarización derecha y fotones con polarización izquierda. Bien, continuemos entonces con la siguiente ley de conservación o violación de esta conservación en la interacción débil. Y esto viene asociado con lo que se conoce como conjugación de carga. ¿Está bien? La conjugación de carga. ¿Cómo definimos nosotros la conjugación de carga? ¿Está bien? Vamos a decir C, ¿está bien? Denominada conjugación de carga. Conjugación de carga es la operación que cambia el signo de todos los números cuánticos aditivos. En todos los números cuánticos aditivos. Y aquí entre paréntesis voy a poner cargas, es decir, cambia el signo de todas las cargas por sus opuestos. Es decir, les cambia el signo, los vuelve, sean positivos en negativos, sean negativos en positivos. Entonces, estos jóvenes no afecta a la masa, al
al momento y el spin, en todo caso sin afectar a la masa, el momento, el spin y el spin. Es decir, estos no cambian, ¿está claro? Estos no cambian. Entonces, lo que nosotros tenemos que esta es una operación que convierte a una partícula en su antipartícula. De la misma forma, nosotros tenemos, si esto se aplica sobre una antipartícula, lo convierte en una partícula. Lo convierte en una partícula. Entonces, la detección de partículas y antipartículas con diferente polarización nos indica de que hay una simetría de cargas. ¿Está claro? La simetría de cargas significa que si existe algún proceso en donde participan partículas, al cambiarlas por sus antipartículas, es decir, al aplicar el proceso de conjugación de cargas, este también existe. Por ejemplo, si nosotros tenemos que el neutrón se descompone en un protón más un electrón más un antineutrino electrónico, entonces al aplicarle la conjugación de cargas a este proceso, tendríamos que el antineutrón se descompone en el antiprotón más el positrón más el neutrino electrónico. ¿Está claro? Es decir, se le cambia el signo a todas, se cambian las partículas por las antipartículas. Y si este proceso existe, este proceso también debería de existir. ¿Está claro? También debería de existir. Sin embargo, aquí tenemos un problema, que para el neutrino y el antineutrino, las helicidades, como hemos dicho, son distintas. ¿Está bien? Y los números cuánticos leptónicos son distintos. Entonces, aquí vamos a tener lo siguiente. ¿Está bien? Esto debería de existir, pero vamos a ver lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa con el neutrino y el antineutrino? C neutrino, esto es igual a C, como lo hemos hecho antes como la paridad, LE es igual a más 1, H igual a menos 1. Y esto va a ser igual a LE igual a menos 1, porque es un número cuántico que se cambia, y el H igual a menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque no cambia el spin, ni cambia el momento. Significa la helicidad tampoco va a cambiar. Aquí tenemos C del antineutrino. C del antineutrino nos va a dar C del LE igual a menos 1, H igual a más 1, y esto va a ser igual a LE igual a más 1 y H igual a más 1. Jóvenes, esto tampoco existe. Ninguno de estos existe. ¿Está claro? Ninguno de estos existe. Entonces, en la interacción débil no se conserva la conjugación de cargas. No se conserva la conjugación de cargas. ¿Eso quedó claro, jóvenes? Entonces, en las interacciones débiles no se conservan ni la paridad ni la conjugación de cargas. ¿Está claro? Ni la paridad ni la conjugación de cargas. Si nosotros aplicamos sobre el neutrino, como hemos visto, la paridad de cargas, invertimos espacialmente, obtenemos un objeto que no existe. Si aplicamos sobre el mismo neutrino la conjugación de cargas,
obtenemos un objeto que tampoco existe. ¿Está claro? Sin embargo, aquí surge lo siguiente. Surge la transformación CP. La transformación CP. Esta es una transformación conjunta, combinada, es una inversión combinada, donde no solamente se cambia la carga, sino también la paridad. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando aplicamos estas dos en conjunto sobre un neutrino y un antineutrino. Primero sobre el neutrino, esto va a ser igual a lo siguiente. La paridad nos cambia solamente el H y la conjugación de cargas nos cambia solamente el LE. Por lo tanto, aquí si teníamos LE del neutrino es igual a más 1, se convierte en menos 1, y el H del neutrino, que es igual a menos 1, se convierte en más 1. Y esto no es otra cosa que un antineutrino electrónico. De la misma forma, si aplicamos esta transformación CP al antineutrino, vamos a tener un LE del neutrino era menos 1, entonces aquí va a ser más 1. Y la helicidad del antineutrino era más 1, ahora va a ser igual a menos 1. ¿Y esto qué cosa es? Es un neutrino. Por lo tanto, esto se convierte en un neutrino. Por lo tanto, esta transformación CP conjunta es la que nosotros necesitamos para convertir a un neutrino en un antineutrino. ¿Está claro? En un neutrino en un antineutrino. Entonces se planteó la propuesta, la idea de que en las interacciones débiles, aun cuando no se conserva la conjugación de cargas ni se conserva la paridad, a veces a esto le llaman también paridad de cargas, ¿está claro? No se conservan esas leyes de conservación, se violan. La combinación conjunta de estos CP sí se conserva. ¿Está bien? Sí se conserva. Primero aplicamos P y después C. ¿Está bien? O en sentido contrario. Entonces, hubo una gran cantidad de experimentos que comprobaron justamente esto que acabamos de mencionar. Entre ellos, entonces se genera el hecho que si tenemos el pión negativo, este se descompone en el muón negativo más el neutrino muónico, y tenemos que el pión negativo se descompone en el muón más el antineutrino muónico. Entonces aquí, si ustedes hacen los cálculos, van a ver de que esto satisface la invarianza C y P. ¿Está bien? La invarianza C y P. Bien. Vamos a ver algo más con respecto a esto. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profesor, una pregunta. Sí. Cuando menciona que al aplicar el operador C en el estado se obtiene partículas que no existen, ¿es porque no se han encontrado o porque hay un argumento que impide su existencia? A ver, en general, a ver, nosotros tenemos de que, a ver, un momentito, como
A ver, experimentalmente se ha demostrado que la helicidad del neutrino es negativa. ¿Está bien? Es decir, ese es un hecho experimental. Nosotros podemos construir una teoría con presencia de neutrinos con helicidad positiva. Por ejemplo, no existe en la teoría del campo electromagnético nada en la teoría que nos diga que no existen o no pueden existir monopolos magnéticos. Podemos hacer una construcción con monopolos magnéticos, pero hasta el momento no se ha detectado. ¿Está claro? Y la teoría es bastante consistente con el hecho de que no exista. Entonces, esa es una demostración experimental. ¿Está claro? Es una evidencia experimental. Parte de los problemas de supersimetría, de la búsqueda de los bosones, de los neutrinos estériles y otros, implican de que sean neutrinos que tienen helicidad positiva. Tienen helicidad positiva, pero que no son observables. Está claro que no son observables. No son observables o porque tienen mucha masa o por diferentes factores. ¿Está claro? Entonces, hasta el momento, esa es evidencia experimental. ¿Quedó entendido? Sí, profesor. Bien. Vamos a ver otro concepto que es importante, que es el de paridad de cargas. Como les acabo de mencionar, con frecuencia esta operación de conjugación de cargas se asocia a la paridad de la siguiente manera. Si nosotros aplicamos 2 veces esta operación de conjugación de carga a una partícula, tendríamos lo siguiente: C de una antipartícula, y tendríamos finalmente una partícula. ¿Está claro? Tendríamos una partícula. Entonces, ¿tiene el operador C valores propios? ¿Ustedes qué dicen? ¿Tiene o no tiene valores propios? ¿Qué dicen? ¿Tiene o no tiene el operador conjugación de cargas valores propios? Sí, podría ser una partícula que sea neutra en todo, el fotón tal vez. A ver, entonces, si tiene valores propios, entonces, la pregunta es, ¿tiene C valores propios? Si la respuesta es positiva, entonces sus valores propios son más o menos 1. ¿Está claro? Eso más o menos 1 viene de acá. Eso más o menos 1 viene de acá. Entonces digamos que tenemos lo siguiente. El operador conjugación de cargas que actúa sobre una partícula debe ser igual a ρ, donde ρ es el valor propio de esta misma partícula. El valor propio de esa misma partícula. Entonces, aquí nosotros tenemos lo siguiente, vuelvo a repetir, por la construcción que tenemos aquí, nosotros vamos a tener de que ρ al cuadrado es igual a 1, entonces ρ es igual a más menos 1. Ok, entonces tiene los mismos
valores propios que la paridad. Por eso es que se le suele llamar paridad de carga. ¿Está claro? Paridad de carga. Sin embargo, a diferencia de P, C no siempre tiene valores propios. C no siempre tiene valores propios. Entonces, el valor propio tiene que ser una partícula que, como su compañero acaba de mencionar, sea su propia antipartícula. Por ejemplo, si nosotros aplicamos C sobre el pión positivo, obtenemos el pión negativo. Por lo tanto, no es su partícula. Igual tenemos que el valor aquí es 1, pero esta no es la misma partícula. Lo único que va a pasar son las funciones propias de el operador C son las que corresponden a partículas se les dice completamente neutras o verdaderamente neutras. Completamente neutras. ¿Está bien? O sea que son de verdad neutras. Hay partículas que no tienen carga eléctrica o no tienen algunas cargas jóvenes conocidas, pero no son del todo neutras. P0, eta, ρ0, esta J psi que vimos adelante y algunas más. Ahora, nosotros también podemos nosotros hablar no solamente de partículas, corresponden a partículas completamente neutras, pero también pueden corresponder o a sistemas completamente neutros. ¿A qué nos referimos a sistemas completamente neutros? A pares de partículas, por ejemplo, nosotros podemos tener un electrón-positrón, un pión positivo, pión negativo, ¿está bien? Y etcétera. Es decir, tenemos combinaciones que son completamente neutras. Entonces, la función de onda de esta combinación también es función propia del operador paridad de cargas. Jóvenes, ¿alguna pregunta? La paridad de carga, como acabamos de ver, se rompe en la interacción fuerte, débil, pero se conserva en la interacción débil. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta el momento? Vamos a ver aquí vamos a ver aquí un pequeño ejemplo. Tenemos nosotros los kaones K0 y KL, o y K0 y el anti-K0. Estos kaones, jóvenes, son partícula y antipartícula, ¿está claro? Tienen carga eléctrica 0, pero no son cargas neutras. Aquí nosotros tenemos de que estas dos están relacionadas de esta forma. El K0, su operación conjugación de cargas nos da el anti-K0, y tenemos que cuando aplicamos C sobre el anti-K0 obtenemos K0. ¿Está bien? Entonces,
Este procedimiento nos va a cambiar ¿qué cosa? La proyección de isospin, nos va a cambiar la extrañeza, ¿está bien? La extrañeza, vamos a ver, mejor vamos a ponerlo de esta forma. Delta de I3 va a ser igual a 1, es decir, cuando yo paso de uno al otro lado. ¿Por qué? Porque da, digamos, ¿está bien? Era un medio a menos un medio es 1. Delta de S va a cambiar en 2. Delta de S va a cambiar en 2. Entonces, estos caones neutrales, al momento que se crean, ¿está bien?, en una interacción fuerte, mantienen su isospin y conservan el isospin y conservan la extrañeza, ¿está claro? Pero cuando se descomponen en la interacción débil, no se conservan, ¿está claro? Entonces nosotros aquí tenemos que en la interacción débil, por ejemplo, el K0 con S igual a 1 se descompone en 2 piones. ¿Está bien? En 2 piones. Estos 2 piones pueden ser uno positivo y uno negativo, o pueden ser los dos neutros. Pero aquí yo tengo la extrañeza igual a 1. Los piones no son partículas extrañas, ¿está claro? O también tenemos que el K0 se puede descomponer en 3 piones. Eso ya lo hemos visto antes. Un pion neutro y 2 piones positivos. ¿Está bien? Ahora, estos también nosotros tenemos de que el antipión K0 también se puede descomponer en esos 3 piones. Aquí en este caso tenemos S igual a menos 1 y aquí tenemos S igual a 0. Y estos, jóvenes, también se puede dar de esa forma. ¿Está claro? Esto esquemáticamente lo podemos expresar así. El K0, aquí tenemos el anti-K0. Por aquí vamos a tener 2 piones y aquí vamos a tener 3 piones. Significa que esto se puede descomponer en 2 piones, o estos 2 piones chocan y crean también el K0, es decir, todas estas relaciones se dan, y en todas estas se aprecia que no se conserva la paridad. Disculpen, no se conserva la extrañeza. ¿Qué es lo que causa estas transformaciones? La presencia de bosones o de bosones W. ¿Está claro? Los bosones W son los que ocasionan estos cambios. Entonces significa que este K0 se puede convertir en este anti-K0. ¿Está bien? Aquí nosotros vamos a tener un esquema de quark siguiente. El anti-S y el anti-D, ¿está bien? O disculpen, el anti-S y el D, estos nos forman el K0. Entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a hacer un esquema de quark, como les digo. Y esto se debe, lo que pasa aquí es lo siguiente. Tenemos el D que avanza, jóvenes. Nosotros sabemos de que se grafican en sentido contrario las antipartículas, y en un lugar por acá, digamos, se emite un bosón W. Aquí se emite un bosón W. Al emitir el bosón W, digamos de que esto ya no va a ser el mismo S, ni este va a ser el mismo D. Vamos a decir, por ejemplo, de que este es un anti-U y este es un U.
Y más adelante, por aquí, de nuevo, se emite otro bosón de doble. ¿Está bien? Se emite otro bosón de doble. Y en este momento, este anti-U se convirtió en un anti-D y este se convirtió en un S. Se convirtió en un anti-D, es decir, ahora ya tengo un anti-D y aquí tengo un S. Con lo cual, nosotros aquí tenemos finalmente el anticasero. ¿Está bien? El anticasero. Entonces, estos jóvenes es un proceso interno. Esto es un proceso interno. A ver, como vemos, K y K0 no son valores propios de C. ¿Está claro? No son valores propios de C. Vamos a suponer de que se conserva la paridad. Si se conserva la paridad o se conserva CP, nosotros deberíamos aquí tener lo siguiente: CP K0, esto es igual a menos el anti-K0. Y tenemos CP de K del anti-K0, esto nos debe dar menos K0. Menos K0. Entonces, significa que cuando estos se descomponen, estos no pueden descomponerse manteniendo su propia calidad, es decir, no pueden seguir siendo valores puros. Esto nos está indicando que los kaones neutrales no se pueden desintegrar manteniéndose como partículas puras. Entonces aquí surge lo siguiente: significa que tiene que existir un K0L que va a ser igual a 1 sobre raíz cuadrada de 2, 1 sobre raíz cuadrada de 2, y aquí tenemos K0 más el anti-K0. Y tenemos un K0 o S que es igual a 1 sobre raíz de 2 por K0 menos el anti-K0. Aquí, cuando aplicamos CP, es igual a menos 1, y cuando aplicamos aquí CP, es igual a 1. Entonces, teniendo en cuenta esto, jóvenes, nosotros vamos a obtener que CP cuando aplico CP sobre el K0L, se obtiene el menos K0L. Y cuando aplico CP sobre el K0, disculpen, el K0S, obtengo más K0S. Jóvenes, ¿por qué todo esto? ¿Por qué todo esto? Porque si se conserva CP, ¿está bien? Yo tendría que estos tendrían que ser valores propios del CP, pero no son puros y se va a conservar solamente para estas combinaciones. Entonces significa que el K0L tiene CP igual a menos 1 y el K0S tiene CP igual a más 1. ¿Eso qué significa? Que
los mesones K0 y el antimesón K0 se crean en la interacción fuerte como estados puros, como K0 y anti-K0, pero se desintegran en la interacción fuerte como estos estados mezclados, el K0L y el K0S. ¿Está bien? El K0L o el K0S. De tal manera que, a ver, yo creo que vamos a ponerlo la siguiente. Nosotros vamos a tener lo siguiente, que el K0S se va a desintegrar en dos piones. Estamos hablando de dos piones 0 o de dos piones, uno positivo y uno negativo. Y el K0S o el K0L se descompone en tres piones, es decir, tres piones negativos o nulos, disculpen, o un pion positivo, un pion negativo y un pion 0. Entonces, si nosotros vemos las paridades, en este caso, la paridad pp de los dos piones, esto va a ser igual a P0, P pion 0 por menos 1 a la L, y esto es igual a menos 1 por menos 1 por menos 1 a la L, que es igual a 0, y este es igual a más 1. La paridad, ¿está bien? Entonces, la paridad del pi del caso con los tres piones, con el caso de los tres piones, nosotros tenemos P pion 0, P pion 0, P pion 0, menos 1 a la L, y creo que aquí queda evidente que es menos 1, menos 1, menos 1, menos 1 a la L igual a 0, y esto igual a menos 1. Entonces, por eso es que tenemos de que este sistema es con paridad más 1 y este con paridad menos 1. ¿Está claro? Más 1 y menos 1. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta? Solamente para mencionar, el mesón K se crea en esta reacción. Ya hemos hablado bastante de los kaones. Los kaones son los primeros donde apareció la extrañeza por su forma de desintegración. Entonces, tenemos nosotros esta es una interacción fuerte, se crea en esta interacción fuerte. ¿Está bien? Entonces, este que se crea aquí se puede entender como que es una superposición de estos dos otros kaones, el K0L más el K0S. Y de esa forma tenemos la figura completa, es decir, los estados puros son estos con los que se crean, sin embargo en la interacción fuerte se desintegran formando estados mixtos. Podríamos considerar que estos son los puros y se crean formando estados mixtos también. Eso es completamente viable. Bien. Continuemos. Ahora vamos a ver la inversión temporal. La inversión temporal, jóvenes, es una operación que si yo tengo t y le aplico esta transformación de inversión temporal, vamos a llamar t, vamos a obtener menos t. ¿Está claro?
Si lo aplicamos a R, esta misma operación de inversión temporal, nosotros vamos a tener el mismo R. Es decir, no afecta a las posiciones, solamente afecta al tiempo. Eso nos lleva a lo siguiente, que si nosotros aplicamos sobre P, vamos a tener P, o vamos a tener, disculpen, menos P, porque el P tiene el tiempo abajo. Y si aplicamos sobre J, o sobre el spin, nosotros vamos a tener también de la misma forma menos J. Menos J. ¿Cómo esto trabaja, jóvenes? Ustedes deben de haberlo visto, al menos parcialmente, en mecánica cuántica. Hasta 1964 se consideraba de que la inversión temporal se conservaba en las interacciones. ¿Está claro? Eso significaba que las reacciones podrían ocurrir en sentidos contrarios. Sin embargo, aquí ocurrió lo siguiente. Esto es en 1964. En 1964 pasó de que tengo el K0L, ya hemos hablado, que se desintegra en dos piones, uno positivo y uno negativo, y este proceso, ¿está bien?, se da con una probabilidad, probabilidad que es del orden de 10 a la menos 2 por 10 a la menos 3. Y tenemos el K0L, que se descomponga en Pi0 y Pi0, y este será con una probabilidad de 9 por 10 a la menos 4. ¿Está bien? Entonces, la probabilidad conjunta de estos, o sea, es del orden de 10 a la menos 3. ¿Está claro? Es del orden de 10 a la menos 3. Existen algunos otros procesos, no es la única forma de desintegración, pero en estos se detectó además que existen los siguientes tipos de desintegraciones. El K0L se desintegra en un pi negativo, en un electrón y un neutrino electrónico. Es decir, descomposiciones con la participación de leptones. ¿Está bien? Con la participación de leptones. Aquí es antineutrino electrónico. ¿Está claro? De estos dos, este es el más probable. De estos dos es el más probable. Entonces, vamos a calcular la probabilidad. La probabilidad de estos, la relación de estas probabilidades. Entonces, vamos a denominar como omega la probabilidad. Entonces, la probabilidad de K, de que KL 0 se descomponga en un pión negativo, un positrón más un neutrino electrónico, menos la probabilidad de que este K0L se descomponga en un pión positivo, un electrón y un antineutrino electrónico, dividido esto entre la suma de estas dos probabilidades, es decir, voy a simplemente copiarlo de nuevo. Vamos a ponerlo aquí abajo y vamos a decir que esto es más. Esta suma, o sea, esa relación entre estas dos, esto es del orden de 3 por 10 a la menos 3. Entonces, se puede analizar con respecto a esto de que en todas estas descomposiciones no se conserva la invarianza CP, es decir, la invarianza que hasta aquí se consideraba que se conservaba en todos, aquí ya no se conserva. ¿Está claro?
aquí ya no se conserva. Entonces, eso viene, ¿por qué? Porque si nosotros tenemos pi menos E más neutrino electrónico y le aplicamos la transformación CP, debemos de obtener el pión positivo, el electrón y el antineutrino electrónico. Y significaría que estos procesos deberían de tener la misma probabilidad. ¿Está claro? Si se conservase la invarianza CP, estos tendrían la misma probabilidad. Sin embargo, esto nos está indicando de que no es así. ¿Está bien? Esto significa que no es así. Por lo tanto, se está rompiendo o no se está conservando la invarianza CP. ¿Está bien? Entonces, no es una simetría rigurosa. Cuando se detecta la violación de la invarianza CP, entonces se comienza a buscar qué invarianza o qué es lo que sí se conserva. Entonces ahí es donde aparece el teorema CPT. El teorema CPT nos dice de que, o sea, en forma bastante abreviada, que el producto de estas tres operaciones conmuta con cualquier hamiltoniano que podamos imaginar. Es decir, nos dice que CPT conmuta con cualquier hamiltoniano. Esto es el teorema CPT. ¿Está bien? Entonces, aquí el teorema CPT nos trae un dilema y nos dice lo siguiente: si se cumple el teorema CPT, significa que no hay invarianza temporal. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque esta violación de la invarianza temporal debe compensar la violación de CP. ¿Está bien? Caso contrario, el teorema CPT no es cierto. Entonces, hasta el momento se está buscando un caso en la cual la invarianza CPT no se cumple. ¿Está claro? La invarianza CPT no se cumple. Jóvenes, esto es, bueno, quería mencionarles un par de cositas más, pero en esencia esto es lo importante que quería. Bueno, lo otro, y simplemente muy rápidamente les voy a mencionar, las interacciones no se mantienen constantes, es decir, van cambiando con respecto al tiempo. ¿Y eso qué significa? Estas interacciones nosotros las podemos determinar por sus valores, es decir, el alfa fuerte, ya hemos visto, vale 1, pero es 1 para una energía de 0,1 gigaelectronvoltios. Esos son los valores estándar que nosotros utilizamos: 1 sobre 137, 1 sobre 127 para la electromagnética y para la débil. Sin embargo, si vamos subiendo la energía, estos valores van cambiando. ¿Está claro? Estos valores van cambiando. ¿Qué es lo que pasa si nosotros seguimos subiendo la energía? Vamos a tener un caso como este. Con el tiempo, o sea, a medida que vayamos subiendo la energía, va bajando estas constantes de acoplamiento y van tendiendo a un mismo lugar. Entonces, viene la siguiente hipótesis. Un momentito, por aquí tenía un esquema, acá está. Viene la siguiente hipótesis.
de que cuando la energía es muy amplia, llega un momento que se unen. Entonces, eso es lo que se conoce como la teoría de la gran unificación. En este momento se unen y a partir de ahí las tres fuerzas son una misma. Es decir, así como la electromagnética débil ya se han unido para hacer esta interacción, aquí nos dice que en el momento inicial, aquí está el Big Bang, hubo un momento en que todas eran las mismas, las cuatro eran las mismas, ¿está claro? Pero esta tendencia que nosotros vemos acá, y que se manifiesta por medio de esta tabla, nos hace ver de que hay una tendencia y van a llegar a un mismo lugar. Eso es lo que se propone y se busca construir esa teoría de la gran unificación, donde todas las fuerzas están unidas. El valor de la energía, jóvenes, lógicamente es un valor muy grande, ¿está bien? Estamos hablando de un orden de 10 a la 16 gigaelectronvoltios. ¿Está bien? Ve aquí, 10 a la 15 menciona aquí, pero la gran unificación será en ese orden de 10 a la 15, 10 a la 16 gigaelectronvoltios, donde todas estas constantes vendrían a ser lo mismo. Y en consecuencia podemos unirlas en una sola teoría. Bueno, el valor de eso no se tiene, está bien, aproximadamente tendería a 1 sobre 140, si es que sigue esta misma proyección. Bien, jóvenes, esto es lo que quería avanzar hasta este momento, que es más que todo un enfoque general, una revisión de todo lo que es las altas energías, en qué consiste, cómo se trabaja, con miras a partir de aquí ya comenzar a hacer la otra parte que más teórica, más formal, con más cálculos. Entonces, nosotros el próximo viernes, porque este martes es feriado, jóvenes, estaríamos comenzando con un poco una revisión muy breve, o en todo caso una visión muy breve de lo que es la teoría clásica de campos, para de ahí dar un salto, sin hacer en esencia cuántica de campos, dar un salto a la forma de cálculo de los diagramas de Feynman. Está bien, para algunas interacciones, y eso es lo que estaríamos haciendo hasta el final del curso. ¿Tienen alguna pregunta acá, jóvenes? Bueno, si no hubiese preguntas, jóvenes, ahí estaríamos quedando el día de hoy y nos estaríamos viendo la próxima semana. Hasta luego.